Vamos a continuar con una serie que se llama Cumpliendo los propósitos de Dios. Ese es el nombre de la serie, Cumpliendo los propósitos de Dios. Pero nuestro tema de hoy va a ser el sufrimiento y el propósito de Dios. Señor, estamos en tus manos y pedimos tu ayuda, mi Señor. Ilumínanos, guíanos, complétanos y cumple tus propósitos en cada una de nosotras, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Cómo concebimos a Dios? ¿O qué imagen tenemos de Dios? Sobre todo cuando estamos pasando por sufrimiento o tiempos difíciles. Algunos les llaman pasar por pruebas. Otros le llaman tentaciones. Pero Dios nos habla de las dos vertientes, ¿verdad? Tanto de las pruebas como de las tentaciones. Y uno y otro causan sufrimiento. Aquí surge una pregunta: ¿tendrá Dios propósitos en el sufrimiento? ¿Ustedes qué piensan? ¿O pensamos que Dios nos hace sufrir porque es mala persona? ¿Qué pensaría Job después de haber pasado por tanto sufrimiento? ¿Verdad? Que ni la debía ni la temía. Era un hombre perfecto, conforme al corazón de Dios. Y sin embargo, Dios permitió la prueba. Es importante entender qué es una prueba. Pues fíjate que prueba significa examen. ¿A cuántos en la escuela nos gustaban los exámenes? Cuando estábamos en la escuela, constantemente nos hacían exámenes. Pero ¿cuál era el fin? ¿Cuál era el propósito? El fin era de probar el conocimiento, ¿cierto? Probar el conocimiento. Para eso se hacían los exámenes. ¿Cuánto habíamos comprendido? ¿Cuánto habíamos aprendido? Así es que nos hacían los exámenes con el fin de probar el conocimiento correcto de las materias que estábamos cursando. Pero algunos sufren haciendo un examen y puede provocar demasiado estrés
Porque no tienes. Ahora, ¿cuál es la razón por la que provoca demasiado estrés? Porque no tenías la seguridad si el conocimiento que tenías era el adecuado. Por lo tanto, no tenía seguridad de salir aprobada. Cada examen tiene como propósito probar tu conocimiento. Tu conocimiento, o sea, ¿qué tanto conoces de Dios? ¿Y qué tanto estás aplicando? El fin es probar el conocimiento y no hacerte sufrir. Es importante tener una actitud correcta cuando hacemos un examen. Y no pensar que el maestro te quiere hacer sufrir. ¿Sí? Incluso surgían comentarios como que, híjole, ese maestro no me gusta. Ese maestro es injusto. Ese maestro nos hace exámenes, pero para reprobarnos. Pero Dios tiene el control cuando estamos sufriendo o cuando estamos siendo examinados. Y Él nos llevará al propósito el por qué estamos siendo examinados. ¿Recuerdan lo que dice Jeremías? Porque yo tengo pensamientos para ti de paz y no de mal, para llevarte al fin que se espera. Entonces hay que entender qué quiere Dios de nuestras vidas cuando estamos siendo probados o examinados. Santiago capítulo 1, verso 1. Y dice así: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Santiago saluda a las tribus que están en la dispersión, pues las tribus habían sido dispersadas por causa de la persecución. Y bajo este contexto retomamos los siguientes versículos. Pues las tribus que estaban dispersas, lógicamente estaban sufriendo. Pues ¿quién no sufre cuando no estás en tu casa, verdad? Imagínate, estaba viendo una película precisamente de los judíos, cómo vivían en constante inseguridad de los alemanes. Y veía que a la niña la estaban acostando a dormir y la niña también con sus temores. Llegan los nazis, se llevan a sus papás y casi enfrente de sus ojos los mataron. Quedaron como 100 niños huérfanos. Todos esos niños se quedaron sin casa, sin papá, sin mamá,
sin un sentido de pertenencia, sin identidad. Imagínense. Les digo todo esto porque para que cobre fuerza el contexto. Ellos estaban pasando por persecución. Estaban dispersos, por eso dice a los dispersados en los cuales ellos se preocupaban por ellos, saber cómo estaban, saber que pudieran estar estables. Por eso es que nos narra precisamente en Hechos capítulo 6, cómo atendían a las mujeres viudas, pero es porque habían quedado sin casas, sin esposo, sin un sentido de pertenencia, y no era fácil, estaban sufriendo. Así es que cuando no están en su lugar, dependen de otros. Pero a pesar de esa prueba y sufrimiento, Dios quiere sacar lo mejor. Dios quería sacar lo mejor de ellos. Dios quiere sacar lo mejor de nosotros en medio de el sufrimiento. ¿Qué espera Dios de nosotros en medio de la prueba? Recuerda, es un examen. ¿Sí estás consciente de eso? Que cuando Dios nos prueba, nos está examinando. Y lo que menos Dios quiere es que te vuelvas escapista. Que digas, me voy una semana de vacaciones porque ya no soporto a mis hijos. O me voy una semana con mis amigas porque la situación con mi marido es insoportable. Dios no quiere cristianos escapistas. ¿Qué espera Dios de nosotros en medio de la prueba? Santiago 1:2. Y les dice, hermanos míos. Está hablando a los de la familia de la fe. Tened por sumo gozo, di ahora, este es el mandamiento. Tened por sumo gozo cuando te halles en diversas pruebas. Ok, viene el primer examen, ¿verdad? Empezamos a ser examinados. Tened por sumo gozo cuando te halles en diversas pruebas. ¿Y cuál es la prueba? Bueno, que Dios te está observando a ver cómo reaccionas cuando estás en la prueba. ¿Qué te está pidiendo? Gózate. Dios espera que nos gocemos en las pruebas, pero usa una palabra como sumo gozo, que significa un gozo pleno. Este gozo es el fruto que se puede producir por la obra del Espíritu Santo, como nos lo dice Gálatas, ¿verdad? El fruto del Espíritu es amor, gozo. ¿Sí? ¿Quién lo va a producir? Yo, con la ayuda del Espíritu Santo. ¿O acaso creen que Dios viene y nos agarra la cara y... ¿Verdad que no? No. Es algo sobrenatural. Por eso habla de un gozo pleno, porque es un fruto. Es un fruto del Espíritu. Fíjese cómo dice en la versión Biblia para todos. Santiago 1:2. Queridos hermanos del pueblo de Dios que está disperso en el mundo, un cordial saludo de Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Hermanos, alégrense cuando tengan que enfrentar diversas dificultades. ¿Qué les estaba mandando decir? Alégrense cuando tengan que enfrentar diversas dificultades.
Y como dijimos, esto es una gracia de Dios. Es un fruto que solamente se puede producir con la ayuda del Espíritu Santo. Por eso es que Dios siempre nos llama a la comunión, nos llama para estar con Él, porque sin Él no podemos. ¿Sí? Sin Él no puedes experimentar esa paz, ese gozo que Dios está pidiendo, porque trata de producirlo tú y ni aunque pujes, ¿verdad? Te dicen, esboza una sonrisa y tienes que ponerte 2 palillos. Simplemente le recomienda alegrarse cuando estén pasando por dificultades. Ahora, nota esto, hace referencia a actitudes y carácter. Hace referencia a actitudes y carácter. Porque cuando la Biblia habla de los frutos, habla de carácter. Actitudes y carácter que empezamos nosotros a manifestar por medio de una conducta. Y si te fijas, no de sentimientos, según 2 Corintios 5:7. Dice así, porque por fe andamos y no por vista. Fíjate la palabra, porque por fe andamos. O sea, andamos bajo los principios de Dios. A eso se refiere la fe. Andamos bajo los principios de Dios, pero no por vista. O sea, andamos en obediencia a su palabra, pero no por sentimientos. Ahora, esto significa 2 Corintios 5:7. Esto no significa que nuestros sentimientos estén anulados. Nuestros sentimientos deben de estar bien avalados, bien sostenidos, y se pueden manifestar nuestros sentimientos, pero con la base bíblica. ¿Sí? Con la base bíblica, si no se vuelve emocionalismo. Si no hay base bíblica se vuelve emocionalismo. ¿Por qué? Porque ponemos en primer lugar el sentimiento que la razón. Y nos manejamos por sentimientos, pero no hay ningún peso bíblico, no hay ningún argumento bíblico que te pueda ayudar, que te pueda levantar, que te pueda sostener. Y les reitera que muchas veces las dificultades van a ser diversas. Esta palabra diversas del griego poikilos significa multicolor, hablando de pruebas, variado en carácter, multiforme. Eso significa que van a venir diferentes tipos de pruebas. ¿Sí? Multicolor se refiere de diferentes colores o de diferente carácter que van a venir las circunstancias o las pruebas. ¿Sí? Y dile a tu compañera, tenemos que practicar el gozo de Dios. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque bueno, cuando estamos solos a lo mejor te quejas, y Dios está mirándote con amor. ¿Verdad? Tratando de arrancarte esa sonrisa. Lo que dice Sofonías 3:17, callará de amor. Te mira y calla de amor. Trata de ser muy paciente, ¿verdad? El Señor con nosotros. Pero la primera examen que nos hace es gózate en las pruebas. A veces yo estoy experimentando dolor en mi cuerpo por alguna razón, pero he aprendido a no quejarme. Es que lo estoy experimentando, sí lo estoy experimentando, ¿verdad? Pero no hablo de mí,
de lo que yo siento, de lo que yo paso, de lo que a mí me duele, sino confío en la gracia de Dios. Y esa gracia de Dios te trae un contentamiento, porque no es en nuestra fuerza, ¿verdad que no? No, es en la gracia de Dios. Así es que Dios permite que vengan diferentes pruebas de diferentes colores, de diferente carácter. Por esa razón debemos de pedir sabiduría a Dios. Y fíjate, esta sabiduría lógicamente está basada en el conocimiento previo, ¿verdad? En ese conocimiento de Dios que nos está hablando aquí. Esa sabiduría es para pasar las pruebas. ¿Cuántos queremos sabiduría para pasar las pruebas? Ajá. ¿Han sentido las diversas pruebas que vienen una tras de otra? ¿Sí les ha pasado? Y han pensado, gracias Señor, está acelerando mi crecimiento. Dile a tu compañera, ajá. Fíjate, estamos hablando de entendimiento. Ajá. Y decimos, híjole, no, cuando no me llueve me llovizna. Cuando no me llueve truena. No entiendo. El Señor no te pide entender. ¿Quieres pasar el examen? Gózate en las pruebas. Gracias, Señor, porque aunque muchas veces no entiendo todavía el propósito por el que tú estás permitiendo esto, pero te doy gracias. Te doy gracias, Señor, y me gozo porque estoy haciendo tu voluntad. Eso es lo que tú me estás pidiendo, porque cuando empezamos a obedecer lo que Dios nos dice y pasamos la prueba, viene revelación. Te haces una mujer más sabia, más entendida. Y tú puedes repartir a otros vestidos. Significa, puedes repartir un conocimiento por el cual tú ya pasaste, pero fuiste aprobada. Porque no podemos dar lo que no tenemos. ¿No es cierto? Si pasamos un examen con éxito o lo aprobamos, significa que ya estamos más diestros para tener 2 exámenes seguidos. ¿O no? La palabra, sí. Sí, por eso al ir desarrollando este tema nos vamos a dar cuenta de por qué. Si yo pasé ese examen, por eso a veces, fíjense, cuando dice la prueba multicolor, son 2 o 3 exámenes que Dios nos está haciendo, pero que podemos salir aprobadas o reprobadas. ¿Sí? Sí, porque a veces decimos, híjole, yo soy muy madura o más dura. El primer examen es gózate y alégrate en las pruebas. ¿Cuál fue tus respuestas ante este examen? ¿O cuál va a ser la respuesta ante este examen? ¿Verdad?
No nos pase como Elías, que después de haber tenido una gran victoria, después de haber derrotado a los profetas, 850 profetas de Baal y de Acera, luego corre camino de un día en el desierto por las palabras de una mujer que lo intimidó, que lo quería matar. ¿Y qué hizo Elías? Pues se fue y se metió en la cueva y empezó a autocompadecerse. ¿Nos gozamos en las pruebas o nos autocompadecemos? ¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué a mí me pasan esas cosas? Yo no merezco esto, por lo cual estoy pasando. ¡Qué injusto! Y estás en un mar de lágrimas. ¿Recuerdan? 10, 8, 7. Dios nos está midiendo. ¿Sí? Llega el día de las calificaciones. ¿Cuánto les gusta ir a ver el resultado de los exámenes? Vamos a hacer unas gráficas aquí. Y buscas con el ahínco el tablero donde aparecen las calificaciones y dice ahí, María. ¿Qué? ¿Cómo? ¿2? ¿Y por qué dice María 2? Porque se dio cuenta de su calificación y parecía que quería sonreír. Pero terminó en mal de lágrimas. Entonces, ¿por qué, Señor, si yo quería sacar 10? Alégrate. Alégrate. Da gracias en todo y por todo. Ora sin cesar, sé ferviente en el espíritu. O sea, ¿se va a poner la calificación o qué? ¿Le puedes dar una lana para que te ponga 10 el Señor? ¿O hay que pagar el precio? ¿Verdad? No sufrir por sufrir. Sí, somos humanos, sufrimos, pero no nos podemos quedar ahí. Hay una solución para cada situación, ¿verdad? Que es paradójico a la carne, al pensamiento de la carne, porque mi carne quiere vociferar, mi carne quiere gritar, mi carne quiere frustrarse, mi carne quiere correr, quiere escapar. Pero Dios dice, gózate. Ahora en tus notas dile, tengo que pasar este examen. No, imagínate, cuando no pasamos el examen, te viene el otro y te viene el otro y te sientes acabada. Señor, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué existo? O sea, pierdes la brújula, tu identidad, tu valor, tu posición. Porque no hay autoridad para el que no obedece. Amén. Pero gózate, hay otra oportunidad. ¿Cuántos dicen amén? Nos vamos extraordinarios. Y Dios te va a decir lo mismo que le dijo a Jonás la segunda vez ya que salió del pez. Ve y predica a Nínive. Esa fue su prueba. Tenía que obedecer a Dios. Tenía que ser conforme al corazón de Dios. Y Dios nos va a decir lo mismo. Gózate. Nos vamos extraordinarios. Hasta que no la pasemos. Ay, no, pónganme un puntito, no me pongan la cruz porque eso significa que estoy acabada.
Pónganme el puntito, eso significa que va a dar la oportunidad de pasar la prueba. ¿Cuántos quieren ese puntito? Que tienen la oportunidad de pasar la prueba. Eso significa. Sí, porque en la escuela dicen que psicológicamente cuando a un niño le ponen una cruz en el cuaderno, es que le dicen que está acabado, que no sirve. Pero Dios, ¿verdad que no nos da eso? Nos vamos a extraordinarios. ¿Cuántos quieren irse a extraordinarios? O sea, hacer otro examen para salir aprobados. Yo no los veo muy entusiasmados. ¿Cuántos se quieren ir a otro examen? Sí. ¿O qué piensas que Dios lo va a olvidar y que tú vas a irte caminando con tu costalote, quejándote? Pobrecita de mí, nadie me quiere. Gracias, Señor, porque me llamaste para restaurar mujeres, pero soy una chancla vieja y pues... ¿Eso quiere Dios? ¿Cómo podemos dar lo que no tenemos? Yo recuerdo que en alguna ocasión, hace ya bastante tiempo, porque ya estoy en otra etapa, en esos días andaba en mi periodo. Y de esas veces que sentía uno como, ni sé por qué quiero llorar, pero lloras y te empiezan a salir las lágrimas. Y en ese momento entra una llamada y una hermanita, ¿me puede aconsejar? Y yo me limpié las lágrimas y dije, Vicky, ya no tienes derecho de estar en esa condición, en tus emociones. Haz lo que tienes que hacer, sirve a otros. Y yo dije, sí, Señor. Me limpié las lágrimas en lugar de centrarte en eso. Ajá. ¿Verdad? A veces Dios permite la prueba una y otra vez hasta que entendamos que Dios no nos quiere hacer sufrir con la prueba, sino para afirmar el conocimiento que eso implica. Afirmar el conocimiento. Cuando tú ministres a otros, tú vas a decirles, mira, Dios espera esto de ti. ¿Por qué? Porque adquiriste conocimiento, pero quedó tan grabado en las tablas de tu corazón porque lo viviste y respondiste a Dios. Y si tú sabes que en ti sí se puede, conforme a la palabra de Dios, también el otro va a poder. Amén. Y dice Santiago 1:3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Examen número 2. Sabiendo que la prueba de vuestra fe, ¿qué se prueba? La fe. ¿Qué se prueba? El conocimiento. Si yo te hiciera ahorita una prueba de conocimiento, quizás con calma responderías bien, pero ese conocimiento no se afirma en la vida hasta que lo vivimos. Hasta que pasemos esa prueba. ¿Sí? Entonces, tenemos muchos malos hábitos. Estar pensando que mi sufrimiento los está causando terceras personas. Esa persona que parece que es una piedra en el zapato. Ese familiar. Ese hijo. Estamos pensando cuando Dios está probando nuestra fe. ¿Qué Dios está permitiendo? Así como permitió con Jonás, y Dios fue quien levantó la marea para tratar con Jonás. También Dios permite que se levante la marea. Dios permite que las cosas en nuestro hogar se pongan dificultosas para probar nuestro conocimiento. Porque cuando dice nuestra fe,
Tiene que ver con el conocimiento que tenemos de Dios y cómo vamos a responder. Porque muchas veces decimos, yo quiero que mi hijo se convierta, pero ya. Y no es cuando nosotros querramos, sino cuando Dios quiera. Por eso dice, porque la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y nosotros no podemos adquirir la paciencia en el súper, ¿verdad que no? ¿Me da 1 kilo de paciencia, por favor, hoy? ¿Verdad que no? Analizando este versículo, ¿qué es lo que se prueba? La fe se prueba, se aprueba el conocimiento de la palabra una y otra vez. Se prueba lo que tú crees. ¿Qué es lo que produce la prueba de nuestra fe? Dice, produce paciencia. Ahora, ¿cuántos han orado por paciencia? Señor, yo quiero paciencia. Aunque no ores, o sea, cuando oras ya sabes que la tribulación viene. Pero aunque no ores, Dios la va a probar. La prueba de nuestra fe produce paciencia. ¿Sí? Porque con fe y paciencia se heredan las promesas. ¿Cómo viene la paciencia? Con tribulación. ¿Qué significa paciencia? Del griego hupomoné. Fíjate lo que significa. Resistencia o aguante. ¿Cuántas se han hecho más resistentes por medio de las pruebas? ¿Verdad? Resistencia o aguante, pero usa varias palabras. Y es una conjugación porque dice resistencia o aguante alegre. Volvemos al punto, ¿verdad? Alegre, esperanzado. ¿Sí? O sea, ¿qué es lo que nosotros esperamos? ¿Que un hijo se convierta? ¿Que Dios haga un milagro y lo haga una persona más sensata, más cuerda? ¿Que la suegra deje de vociferar y de despreciarte? Fíjate las definiciones: alegre, esperanzado, constante. Así es que esto es una persona paciente. A través de las pruebas, una y otra vez va adquiriendo resistencia, confianza en Dios. Te das cuenta que tienes más aguante y te dicen, oye, ¿estás viendo cómo está la situación? Y tú como si nada. Estoy esperanzada, alegre, perseverante, constante, esperando en el Señor. Así es que cuando pasamos la prueba nos hacemos más pacientes. Este es un examen, ¿ve? Que Dios nos hace. Por eso permite la prueba. Tenemos mejor resistencia para aguantar la adversidad. ¿Por qué? Pues porque Dios no nos promete quitarnos la adversidad. Dios no promete que no van a seguir sucediendo situaciones. Dios no promete quitarte a aquella persona que habla demasiado y es insensata al hablar. Pero a ti te está haciendo más paciente, más perseverante, con más dominio propio, con amor de Dios.
Somos más alegres cuando viene la prueba y más esperanzados respecto de aquellas cosas que se ven con cierto grado de dificultad. Y luego dice la palabra: mas tenga la paciencia su obra completa. Fíjate, tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Para que sean perfectos y cabales. ¿Se acuerdan? Sufrimiento con propósitos. ¿Qué significa completa? Del griego teleios. Significa, hay varias palabras, trabajo. Significa crecimiento mental, carácter moral, y cuando habla de calidad, de cualidad de completo, significa alcanzar madurez, completa significa que cuando se prueba la paciencia y la persona sale aprobada, va a experimentar, número 1, crecimiento en su vida mental. Crecimiento en su vida mental. ¿De qué nos habla el crecimiento mental? Cuando ya una persona es capaz de pensar objetivamente y resolver un problema sin involucrar su mente o pensamiento humano. Esa es una persona madura mentalmente. Porque a veces decimos, no, espérame, yo ya estuve en el instituto bíblico, estudié teología, estudié homilética, o estudié los libros de la Biblia. O sea, espiritualmente madura porque adquiriste conocimiento, pero emocionalmente desequilibrada porque reaccionas de una manera y tu comportamiento no es de Dios. Y ahí no hay una madurez mental. Pero si el sufrimiento o las pruebas que Dios está permitiendo es para darnos un crecimiento mental, por ejemplo, tengo un esposo que me desaprueba constantemente con sus palabras negativas, pero ya decidí no tomarlo personal, porque no tiene que ver conmigo, sino con su persona. He tomado la decisión de amarlo a pesar de sus acciones. Por ejemplo, cuando una mujer casada, el esposo la agrede con palabras que no son correctas, y una mujer reacciona no emocionalmente porque no tomó esas palabras personalmente, sino entiende que si su esposo las está diciendo es porque le falta madurar, le falta crecer, le falta educación, le falta moralidad. Y yo no me voy a corrientar igual que él. ¿Sí me explico? Una persona madura que piensa mentalmente, así es. Ese es el crecimiento mental. Eso es cuando una mujer empieza a entrar en una estabilidad emocional, que las circunstancias no le mueven. ¿Verdad? Como decía, viene una mujer, me critica, me barre de arriba abajo y yo le sonrío. ¿Verdad? Qué bella te ves. Salud mental. Porque no tiene que ver conmigo, tiene que ver con su vida, su pasado, sus traumas, sus complejos. Y yo puedo ser un instrumento para levantarla. Pero si lo tomo personal,
no lo voy a lograr. Si mi esposo, Dios quiere que aquellas mujeres que sus esposos no son cristianos los ganen para el Señor, tienen que ser inteligentes y no estar como lágrimas y risas. Me dijo, me vio, me habló, pero es que no tiene que ver contigo. Yo veo a Abigail como una mujer estable emocionalmente cuando tenía un hombre perverso, borracho, y sin embargo ella era una mujer que se arreglaba, era hermosa, era inteligente, era sabia. Eso es madurez mental. Ajá. Hay mujeres vienen al ministerio y vienen arrastrando cosas. Parte de sus restauraciones es que van almacenando cositas en su corazón contra el esposo. Hay resentimientos, hay heridas y hay todo, y es parte de la restauración. Ayudarlas y alumbrarlas para que puedan ver lo que está dentro. La palabra es como una antorcha que alumbra en el lugar oscuro. Esta persona con carácter cabal fue capaz de pensar y actuar como Dios a pesar de que sus sentimientos gritaban todo lo contrario. Nuestros sentimientos pueden gritar, pero si tenemos dominio y partimos del principio y no del sentimiento, tenemos victoria. Ejemplo, una persona que descubrió que tiene rencor contra alguien. Puede ser su esposo, puede ser su hermana, su suegra. ¿Cómo actúa una persona con carácter cabal? Reconoce que el sentimiento pecaminoso que guarda en su corazón deshonra a Dios. Y meditando en la palabra, porque aquí ya se está probando, Efesios 4:31, quítense de vosotros toda amargura, quítense, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Quítense de vosotros. ¿Quién se lo va a quitar? Es un acto de la voluntad, si te fijas. Es un acto de la voluntad. Esa persona está siendo probada. Y mientras que esa persona no obedezca y traslade todo hacia la persona ofensiva, no hay madurez mental. No hay madurez mental. ¿Por qué? Porque cuando Dios le dice, perdona. No, pero es que tú no sabes lo que me hicieron. Dios solamente nos da el mandamiento, perdona. Y tenemos que entrar en obediencia para que venga estabilidad mental. También adquiere un carácter moral, porque imagínense, esa persona que está aquí está siendo restaurada, pero ya nos dimos cuenta que tiene algo en el corazón y luego quiere pasar a administrar y pone las manos y sus manos están sucias. Su corazón está sucio. ¿Cómo puede dar algo que no tiene? Dios es santo. Entonces sería muy sabio que las cabezas de grupo pongan mucha atención y vean la condición espiritual, y si vemos que una persona trae algo y no lo ha arreglado, que no pase a ministrar, porque no está en obediencia. Y su salud mental no puede manifestarse si no obedece. ¿Se fijan cómo Dios nos examina? Y no quiere que estemos como estamos. También adquiere un carácter moral, porque al pensar objetivamente, por ende, se adquiere el carácter moral, capaz de adoptar la palabra y ponerla por obra. Esta es una persona que ha alcanzado madurez mental y espiritual, porque tiene conocimiento de Dios, pero lo lleva a la práctica. Espiritual porque ha alcanzado el conocimiento a través del estudio de su palabra. Y mental
porque al poner en acción la palabra alcanzó la salud mental. Cuando una persona dice, es que estoy mal, estoy fuera del lugar, sí nací de Dios, pero parece que en donde quiera me va mal, estoy en el trabajo y todo el mundo me ve mal. Es como aquel perro que huele el miedo que una persona tiene y que suelta la adrenalina, entonces le muerde porque le ve el miedo. Cuando una persona está en esa condición, Dios permite que aún empiece a recibir rechazos de los demás. ¿Por qué? ¿Porque Dios le quiere hacer sufrir? No, porque Dios le quiere restaurar, pero tiene que responder. Es que nadie me quiere, es que no me dicen nada, no me afirman. Ok, ¿quieres sanarte? Te voy a dejar tarea práctica. La tarea práctica es llegar. Saluda tú. Abre tu boca y di, te amo. Llega y abraza. Una y otra vez, no importa las veces que sean necesarias, es un examen. ¿Me explico? Y las mujeres no llegan a tener una salud mental porque se vuelve un círculo existencial. Es, yo quiero sentirme bien. No me amaron porque mi padre y mi madre se divorciaron, porque están divididos, porque uno está aquí y no está allá, pero el mandamiento siempre es el mismo. Ama, perdona, no esperes que los demás lo hagan, hazlo tú. ¿Quieres sanarte tú? Hazlo tú. Hazte deseable para tu esposo. No estés en esa actitud de que, ay, llegó y ni me ve. Pero tú lo ves. Sé tú la que sale, hola mi amor, ¿ya llegaste? Y no decir, ¿ya llegaste? Entonces nadie se va a sanar mentalmente, o tu matrimonio que se está yendo en pique porque dices, se acabó el amor, se acabó el romanticismo. Mi esposo me dice, yo le doy gracias a Dios porque tú me enseñaste a ser la persona más romántica. Cuando estábamos recién casados, teníamos poco tiempo, yo recuerdo que nos levantábamos y me decía, mi amor, me voy a ir a la oficina. Empezábamos la obra y yo le dije, ¿qué? ¿Cómo? Es nuestro día de descanso, ahorita vengo. Le dije, no mi amor, no te vas, porque este es nuestro día de descanso. A ver, explícame, para ti ¿qué es el día de descanso? Para mí el día de descanso es estar contigo. Te quiero a ti. Y sé que no tenemos mucho dinero, pero sabes que podemos irnos tomados de la mano, tomar por lo menos un café, pero estar juntos. ¿Sí? Y depende de nosotros no estar ahí como sanguijuelas. Dame. Ya no me ve. Yo sé que mi esposo me ama tanto que él viaja y lo que sea, lo primero que quiere hacer es estar conmigo. Me trae regalos, me trata como muñeca, me quiere. Pero me dice, es una siembra que se hizo en tiempos pasados. Sí, donde yo le ponía el platito, la taza, la florecita. El estar atenta, ¿qué necesita él? Yo estoy cansada, sí estoy cansada, llego de ministrar, pero siempre voy para atenderlo. No me pongo en una posición de que, no, pues yo también ministro, y a mí quién me da, y a mí quién me… No, ¿verdad? No, es dar, volverse deseable. ¿Quieres que eso florezca? Hazte presente. Arréglate, palabras bonitas, quítate ese chor de bolas, esas chanclas feas, viejas. Es que estoy en mi casa. Eso significa que sí va a costar trabajo, porque también se acuerdan que la definición decía trabajo, porque no solo es reconocer en que estoy mal, sino que ese conocimiento me debe de llevar a un arrepentimiento. ¿Qué significa arrepentimiento? Del griego metanoia,
que significa dolor profundo por haber pecado y cambio de dirección. Dios no quiere que suframos por sufrir, sino que si sufrimos sea haciendo la voluntad de Dios. Si soportamos y pasamos actitudes por alto, estamos haciendo la voluntad de Dios. Y luego habla de la restitución. En el caso de la persona que tiene amargura, a veces se cometen muchos errores. La persona puede difamar a su esposo. Se lo empieza a contar a las personas que más le tiene confianza, de los errores que él comete, de lo que hace, de lo que no hace, por justificar su carne. Pero Dios nos pide restituir. Hay que pedir perdón a Dios y a la persona que ofendimos con pensamientos y palabras para que verdaderamente Dios nos perdone. Pocos hablan sobre la restitución, pero cuando Zaqueo, ahí en Lucas 19, nos habla de su vida, de que era un publicano, de que se quedaba con los impuestos, de que hacía muchas cosas. Sin embargo, cuando conoció a Jesús, él le dijo en Lucas 19:8, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. En este ejemplo vemos cómo Zaqueo restituyó 4 veces más lo que había robado, pero la restitución no es solo aplicado a esa vertiente, sino también a restituir una reputación o un daño. ¿Qué significa restituir? Significa devolución de una cosa a quien la tenía antes. Por esa razón, esa persona que difamó debe de restituir yendo con la persona y con las personas a las cuales ella habló. Hubo un hombre que le hicieron bullying cuando era niño. Lo trataron tan mal, lo despreciaban, lo humillaban, de tal manera que ese niño creció con muchos traumas, muchos complejos, y lo metieron al psiquiátrico. Una de las personas que le había hecho bullying, se enteró y sintió compasión. Y entonces fue y lo visitó y le dijo: estoy arrepentido, te pido perdón por todo lo que te hicimos, por todo lo que te dijimos, por todo lo que te dañó. Y entonces le dijo él: solo te puedo perdonar si tú vas con todos esos amigos con los cuales tú me humillabas y me difamaste. Solamente así yo te voy a poder perdonar. Entonces él dijo: sí, está bien, acepto. Pero se dio cuenta que esos amigos estaban en diferentes países y que le iba a costar dinero, aviones. ¿Cierto? Entonces a veces pasa que hay gente que está cerca de nosotros y tiene celos, tiene envidia. Yo recuerdo cuando comenzaba la obra, Dios permitiendo esas situaciones, pero esas personas se encargaron de formar una imagen muy negativa de mi persona, que todavía hace años había algunas secuelas. Si esa persona viniera conmigo y a mí me dijera: ¿me perdonas? Yo le diría: sí, pero vas a tener que ir y restituir. Porque no se vale que solamente digas: ¿me perdonas? Hay quienes vienen y dicen: ¿me perdonas? No sé por qué, pero Dios me dijo que te pidiera perdón. Ay, sí, ¿cómo no? No.
Hay que restituir, porque así como la buena fama corre, también la mala fama, porque decía alguien, repite mucho una mentira y terminarán creyéndola como una verdad. ¿Verdad? Y la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Entonces no estamos nosotros atados a personas, no estamos atados al pasado. Yo he bendecido a todos mis enemigos, los amo, he orado por ellos, no les ha ido muy bien en la vida, definitivamente, unas situaciones muy difíciles, pero mi corazón está sano. Mi corazón está sano. En cada una de las situaciones que Dios nos prueba, nos quiere hacer crecer, aunque nos causa dolor y sufrimiento. Pero si hemos alcanzado madurez, lo vamos a hacer sabiendo que Dios cumple su propósito en nosotros. De seguro hemos adquirido conocimiento, pero el conocimiento hay que añadir sabiduría, que es la habilidad práctica para llevar a cabo lo que conocemos. Y vámonos ahorita a la conclusión. El sufrimiento trae como propósito madurarnos, completarnos, para que alcancemos madurez, carácter cabal y moral, dejando atrás nuestros pensamientos humanos. Les animo a pasar las pruebas, a pasar los exámenes que Dios nos hace, ¿verdad? Y no estar dando círculos existencial como el pueblo de Israel, que pudiendo llegar en 11 días, duraron 40 años. Nada más tenemos una vida. Respondámosle bien a Dios y pasemos los exámenes para que Dios te exalte. Padre, en el nombre de Jesús, a ti te damos honor, gloria y reconocimiento en todas las cosas. Y mi Señor, nos ponemos en tus manos y cada una de nosotras tenemos exámenes que tú permites enfrente de nosotros. Situaciones diversas en las cuales a veces sufrimos y nos cuesta. Pero mi Señor, queremos obedecer. Queremos tener un carácter cabal. Hacer lo que tú dices. Aguante, resistencia, gozo, paciencia, para que podamos ver las obras de Dios manifestadas en las personas que están a mi alrededor, en mi casa, en mi familia, con mis hijos y con tantas mujeres a las cuales Dios nos permite tocar. Sí, mi Señor, nos ponemos en tus manos y pedimos, Señor, esa gracia especial para cada una de nosotras, que tu Espíritu Santo nos recuerde en los momentos, Señor, en los que hay que responder como tú nos estás pidiendo. En el nombre de Cristo Jesús, muchas gracias.